Hola chicos, bueno, a través de este video les quiero explicar de qué se trata esto de los criterios de la primera y de la segunda derivada. Debemos tener en cuenta que nosotros hasta el momento ya podemos derivar cualquier función aplicando las reglas de derivación que hemos visto en clase. Entonces, a partir de este momento, vamos a trabajar estas tres partes, que es cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente, cuando una función tiene máximos y mínimos, y posteriormente de eso hablaremos de los criterios de la primera y de la segunda derivada. Bueno, se dice que una función será creciente siempre y cuando se cumpla que si yo tengo dos números cualesquiera, A y B, y yo sé que A es mayor que B, entonces f de A también será mayor que f de B. Entonces, por ejemplo, podemos tomar en este caso el 0 y podemos tomar el 0,5. Observemos que cuando x vale 0, y vale 0, es decir, 0 es menor que 0,5. Y cuando x vale 0,5, y vale 1. Es decir, la función va hacia arriba. Entonces, una función cumple estas características, entonces yo determinaré que en este intervalo la función es creciente. Ahora, ¿cuándo una función es decreciente? Se dice que una función es decreciente si se cumple que para cualquier dos puntos cualesquiera A o B, y yo tengo que A es mayor que B, entonces f de A será menor que B. O en el caso como lo están viendo en la pantalla, si A es menor que B, f de A será mayor que f de B. Es decir, menos 1 es menor que 0. Observemos que la imagen de menos 1 está por acá arriba, pero la imagen de 0 es 0. Por lo tanto, se está cumpliendo esta característica. En otras palabras, yo podré decir que una función es creciente cuando si las x aumentan, las y también aumentan. Y podré decir que una función es decreciente si cuando las x aumentan, las y disminuyen. Ahora, hablemos de máximos y mínimos. Los valores máximos y mínimos de una función también se pueden conocer como los extremos de la función. Sea una función cualquiera y tengo un número real C que pertenece a ese dominio, entonces f de C es un valor máximo si se cumple que f de C es mayor que cualquiera de los otros números que están antes de C. Y se va a decir que es un mínimo si cuando yo hago f de C es menor que cualquiera que esos números en todo su dominio. Observemos entonces en este gráfico. Entonces, mire, por ejemplo, yo observo aquí que f de B es un máximo absoluto porque no existe otro x que cumpla que me llegue más arriba que f de B. Entonces, B es un máximo absoluto. Ahora observemos C. C, f de C es el valor que llega más abajo y ningún otro valor llega abajo de f de C. Por lo tanto, yo digo que C es un mínimo absoluto y lo tiene aquí en f de C. Entonces ahora entremos a analizar este concepto de la primera derivada. Se conoce como primera derivada al principio matemático que permite determinar cuándo hay un mínimo o un máximo en una función, o también cuando hay un punto de inflexión. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos un intervalo cualquiera. Entonces, si yo derivo la función y cuando yo la evalúo cambia de signo de positivo a negativo, entonces es un máximo. Y si cuando yo lo evalúo cambio de negativo a positivo, entonces es un mínimo. Si es positiva o negativa en ambos lados de C, entonces f de C es un punto de inflexión. Es decir, no hay ni máximo ni mínimo. Ya se los voy a mostrar aquí. Es decir, en este punto, la derivada me está mostrando un máximo, en este punto me está mostrando un mínimo, pero en este punto se llama punto de inflexión porque si bien no es ni máximo ni mínimo, pero la función era cóncava hacia abajo y pasó a ser cóncava hacia arriba.
Por aquí les tengo un resumen. Dice que si la primera derivada evaluada en un número cualquiera me da mayor que 0, entonces f de x es creciente en ese punto. Si la derivada me da menor que 0, entonces la función será decreciente en ese punto. Entonces, lo que yo voy a analizar es, si ella era creciente y después se volvió decreciente, entonces quedó convertido en un máximo. Pero si ella era decreciente y luego se volvió creciente, entonces se convierte en un mínimo. Entonces lo que yo voy a entender es que si la derivada es igual a 0, entonces ese punto puede ser un máximo o puede ser un mínimo. ¿Qué me lo determinará? La concavidad. Cuando es cóncava hacia abajo, un máximo. Cuando es cóncava hacia arriba, un mínimo. El criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada es negativa, entonces es un máximo. Y que si la segunda derivada es positiva, entonces es un mínimo. Pero si la segunda derivada es igual a 0, no me dice nada. Entonces, analizaré con la segunda derivada los puntos de inflexión y la concavidad. Eso me va a servir para lo que les acabo de decir. Recuerden, cóncava hacia arriba, mínimo. Cóncava hacia abajo, máximo. Entonces, dice que si la segunda derivada es mayor que 0, ¿sí? Entonces, se cumplen estas condiciones. Si pasa esto, es que en ese punto hay un punto de inflexión. Si f es una función dos veces derivable en un intervalo, entonces, si la segunda derivada es positiva, entonces será cóncava hacia arriba, y si es derivable dos veces, pero es negativo, entonces será cóncava hacia abajo. Entonces, yo sé que estos dos puntos les complicarían un poco la situación, pero les traigo este ejemplo que dice aquí. Vamos a determinar los máximos y los mínimos para esta función que tengo acá, que es una función de grado 4. Entonces dice, hallemos los puntos críticos. Para yo hallar los puntos críticos, lo primero que hago es derivo la función y la igualo a 0. ¿Ok? Entonces, derivamos esta función con la regla de la potencia. Entonces, 4 baja, le resto 1 al 4, entonces le queda 4x al cubo menos 2 por 2, 4x, y esta ya no está. Esta es mi derivada. Cojo la derivada y la igualo a 0. Despejo la variable en donde encuentro que x es igual a 0, o, eso es un o, x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Recuerden que esto es una diferencia de cuadrados de donde saco que x igual a 0, x igual a 1 o x igual a menos 1 son los tres valores críticos que tiene la función. Es decir, yo no sé si son máximos, mínimos o de inflexión. Lo único que sé es que son puntos críticos. Apliqué el primer término, que sería el primer criterio de la derivada, de la primera derivada. Ahora, apliquemos el criterio de la segunda derivada, es decir, vamos a coger a la derivada y la vamos a evaluar nuevamente. Entonces, evaluamos nuestra derivada, derivamos la derivada para encontrar la segunda derivada, esto parece un trabalenguas, lo sé, y nos queda 12x al cuadrado. Ahora cogemos los puntos críticos y los evaluamos allí. Entonces decimos, la segunda evaluada de f menos 1 me dio 8. Como es mayor que 0, entonces es un mínimo. Cojo y evalúo el 0. Menos 4, entonces es un máximo. 1 me da 8 nuevamente, entonces tiene un mínimo. Y lo puedo verificar a través de la gráfica. Mínimo, mínimo y máximo. ¿Ok? En resumen, acá les estoy dejando que si la primera derivada, la segunda derivada o la primera derivada, entonces es un punto crítico, es decreciente, es creciente. Un punto crítico es si la primera derivada me da 0. O bueno, claro está que si la función no se encuentra definida en ese punto, pues también será un punto crítico. Ahora, el punto C de f de c es un pico de la función si ese punto existe. Acá les dejo unos gráficos para que los analicen. Les dejo el criterio de la concavidad y la bibliografía de donde he sacado toda la información por si quieren de pronto ahondar un poco. Muchísimas gracias por haber visto todo este video y recuerden que si tienen dudas me pueden contactar a través de
mi correo electrónico, me pueden contactar también a través de mi número telefónico de WhatsApp y me pueden hacer todas las preguntas que necesiten en las asesorías que tendremos en los próximos días. Recuerden que nuestras asesorías son lunes y viernes. Espero que se estén cuidando mucho, que se estén lavando las manos y que me extrañen así como yo los extraño a ustedes. Adiós.